Ok, ahora, evidentemente eso no nos explica la segunda parte de la norma. ¿Cuál es la segunda parte de la norma? Excepto en el contraexamen. ¿Se acuerdan que les decía que eso coincidía o no con lo que vimos de la película? El abogado, objeción sugestiva. No al lugar porque estamos en el contraexamen. Ahí estaban un poco las reglas. Pues bien, ahora, ¿por qué sí en el contraexamen y por qué no en el interrogatorio? Esto solo se entiende con una breve digresión. Disculpen, ¿los testigos son imparciales? No, jamás. A ver, quiero entender. Vamos a decidir la libertad de esta persona. Y me estás diciendo que lo vamos a resolver en base a testigos parcializados, a gente que está comprometida con el un lado, a gente francamente mentirosa. ¿Eso me estás diciendo? ¿Son o no son imparciales? Se supone. Entonces, si se supone, es que deberían ser, por ende no son. No, es que en sí el testigo no es el imparcial, sino que él trae un punto de vista sobre el hecho. Y es un punto de vista, la perspectiva de esa. Pero tiene o no que ser veraz. Es veraz. Si es veraz, entonces la verdad es una, así que yo no entiendo. El conflicto puede tener una multiperspectividad, pues tanto el uno como el otro puede ver el mismo punto. Tiene la razón porque ven una realidad. Un testigo pudo haber puesto de frente, se le mató, y el de atrás no. Ok. Bien, pero entonces son imparciales porque están diciendo lo que vieron, o entiendo mal. No, son parciales porque tienen un punto de vista. Ok, ahora, ya le debatí al uno, debatámosle al otro. Sí son, me estás diciendo que sí son imparciales. A ver, abogados, ustedes cuando van, pongamos un caso facilito, ni siquiera penal para no complicarnos la vida. Pongamos un caso del COGEP. Tú antes de llevar a tus testigos, vas o no y les pides que vayan a ser testigos. Ese rato se forma o no un vínculo. Después, si eres responsable, deberías o no prepararle a la testigo. ¿Ella está o no dispuesta a colaborar contigo? Entonces, ¿está o no de tu lado? Ok, bien, estoy jugando, porque estoy contigo, Cristóbal, estoy contigo. Porque caso contrario, el principio dispositivo no tendría sentido. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿dónde hice una falacia? Esa falacia es de conclusión precipitada. Me dijeron que sí son imparciales y yo dije, están con uno de los lados, e inmediatamente, como quien no quería nada, les dije, entonces son francamente mentirosos. Ratito. A ver, no quiero que lo piensen mucho. Simplemente sean sinceros y no se acojan al derecho al silencio. No hay preguntas, respuestas verdaderas ni falsas. Simplemente levanten la mano en una de las dos opciones. No les pido nada más. Lo que sientan de corazón, porque es simplemente credibilidad. Así que puedo creerle o no creerle. No hay respuestas verdaderas o falsas. Vean a esa testigo, a la señora que declaraba. Levanten la mano quien le creyó. Ok. Levanten la mano, no todos, ratito, esa es otra falacia. Levanten la mano quienes no le creyeron. ¿Ves que no han sido todos? Mayoritariamente le creyeron, no todos. Bien, cualquiera de los incrédulos, cuénteme, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creyeron? Era su hijo. Por algo mucho más claro. Hace un segundo ustedes me dijeron que ella mintió. ¿Se acuerdan? Ok. Ahora, ¿esa señora será imparcial? No. De hecho es la parte. ¿Era o no ella la que demandó? Así que por concepto era parte procesal. Además, lo que nos decía la compañera hace un segundo.
Si la madre es imparcial, qué ganas de matarle. O sea, le acaban de matar a tu hijo por no pagar una póliza, ¿vas a ser imparcial? No. ¿Cuál es el punto? ¿Todas las partes mienten? No. ¿Todas las madres mienten? ¿Todas las partes mienten sobre todo? ¿Todas las madres mienten sobre todo? No, no me importa eso. Lo que decía Cristóbal es absolutamente cierto. Oye, yo estoy colaborando contigo, pero ¿eso quiere decir que esté dispuesto a mentir por ti? No. Ok, entonces, ¿por qué pude jugar fácilmente con sus cabezas en este momento? Porque está grabado en nuestro subconsciente el que los testigos son imparciales. Ese es el sistema inquisitivo. Por eso es que el que preguntaba era el juez. De hecho, había un sistema de tachas. Todo el que no era imparcial no declaraba. Ahora no. Todos son bienvenidos, pase, pero todos están bajo sospecha. Así que ahí viene el test de calidad contra examen. Punto. No me importa si eres madre o no eres madre. Igual que todos puedes venir a declarar. Si la abogada sostiene que está mintiendo, demuéstremelo. Contrainterrogue. Ok, entonces esto se entiende solo con los míos y los tuyos. Si vemos esas imágenes, la señora Black, ¿estaba o no dispuesta a colaborar con el abogado joven? ¿Ustedes creen que ella en algún momento le iba a dar una respuesta que le deje en ridículo a ese abogado? ¿Estaban o no del mismo lado? Cuando se paró a contraexaminar el abogado viejo, inmediatamente se armó o no una relación de confrontación, de contradicción. Solo ahí podemos entender este tema. ¿Por qué? Porque si bien los dos abogados son fuentes no confiables, la única confiable es la testigo, pero a ver, en el primer caso tú tienes que la información la da una fuente no confiable, pero ella, como está de su propio lado, no es un tamiz de calidad. No está dispuesta a hacerle quedar mal, va a colaborar y va a esconder cualquier desliz. En cambio, la señora Black, cuando pudo, le dio o no bien duro al abogado viejo. ¿Se acuerdan? Usted demandó por $10 millones. ¿Solo eso? ¿Le parece poco? Sí, su cliente tiene $1 billón y mató a mi hijo. Dios sabe que quiero demandarles por bastante más que eso. ¿Qué haría si este jurado le mandan a pagar $10 millones? No quiero $1 de su sucio dinero. Donaría cada centavo a la Asociación Americana contra la Leucemia. ¿Le está o no dando como a hijo? Así que, cuando pueden, eso va a hacer. ¿Qué quiero decirles? La fuente sigue sin ser confiable. Pero, como hay un tamiz de calidad que sí es confiable, el resultado es confiable. Solo la señora Black aceptó las cosas que eran ciertas, salvo en la pregunta capciosa donde la mandaron escondidito el veneno. Esta es la razón por la que en un buen sistema oral las preguntas capciosas están ahí. La verdad es la mitad de la razón. Hay otra razón más de fondo: la experiencia. Quien les diga que inventó esto es un mentiroso. Lo que estamos haciendo es copiando. Eso no el sistema anglosajón. Por eso es que uso cualquier película sin el menor reparo. No me importa si es civil, si es penal. Ahí están. Ahora, hay gente que se rasga las vestiduras. ¡Qué horror! Han copiado de los gringos. ¡Uy, qué grave! Díganme una cosa. Una institución jurídica que sea ecuatoriana. Una. Vamos, díganme, una.
Yo me sé una, pero, a ver. Entonces no es cuestión de ser copiones o no, sino de saber qué copias, lo que funciona. Por Dios, o sea, ¿cuál me sé? La prescripción extraordinaria de dominio y contratítulo inscrito. Hasta donde yo he averiguado, eso no existe en ningún lado. Se dio en la Junta Militar porque había un ex general que quería prescribir una hacienda. Y más allá de los intereses particulares que había, creo que es una institución jurídica válida. Nos ha permitido no resolver cantidad de líos. Que yo sepa esa, no conozco ninguna otra más. Bien, entonces esa es la esencia de las preguntas sugestivas. ¿Y por qué les decía esto? Porque intenten alguna vez contrainterrogar sin preguntas sugestivas y van a ver el suicidio que es. La única manera de poder hacer que tú reconozcas una debilidad es preguntándote de forma absolutamente directa. Por ejemplo, ¿está usted usando su celular? ¿Sí? No. Ahí sí le pongo ahí. Ahora, si yo después le pregunto qué estaba haciendo en el curso, ¿crees que ella de buen modo me va a decir, estaba usando mi celular? Ese es, no te preocupes, busque a alguien, ya me conoce, hago solo por fregar, no pasa nada. Bien, entonces ese es un poco el esquema. La única manera de que esto sea un test de calidad es bajo este supuesto. Bien, vamos a las siguientes. Por favor, ayúdame. Estas son más largas, así que déjame, te doy el micrófono. Léeles un poco más de corrido. Opiniones, conclusiones, elucubraciones, salvo en los casos de peritos dentro del área de su experticia. Ok. Opiniones, conclusiones, elucubraciones. A mí me gustan más hipotéticas. ¿Por qué? Imaginémonos que tengo un testigo que vio un choque. Yo le podré preguntar, ¿y qué hubiese pasado si el carro que venía por la principal hubiese estado a 30 kilómetros por hora? ¿Será legítima esa pregunta? No. Si es técnico, dentro del área de su experticia, y siempre que él haya estudiado el tema, sí le puedo hacer. Imaginémonos que ahora no es un testigo, es un perito del SIAT. Fue al lugar de los hechos y vio 12 metros de huella de frenado. Y le pregunto, una huella de esa magnitud, de acuerdo a su experiencia, ¿es compatible con un vehículo que venía a 30 kilómetros por hora? Ahora eso no legítima. Entonces, esta es una pregunta hipotética. Igual por opiniones. Yo le podré preguntar en el caso de los padres que estaban, por ejemplo, peleando la custodia de su hijo. ¿Cree usted que es una buena madre? ¿A un testigo? No. ¿Y a una perito psicóloga? ¡No! ¿Habrá algún test para demostrar que alguien es una buena madre? Cuidado. En el caso de los peritos, también pueden o no declarar fuera del área de su experticia. Por psicóloga que sea, le podré preguntar, ¿una mujer decente puede llegar a las 2 de la mañana? ¿Eso es mera moralina? Por eso es que la ley es clara. Preguntas hipotéticas, por opiniones y por conclusiones, salvo si se realizan a peritos en el área de su experticia. Y del porte de la minifalda, a las horas que debes llegar, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna ciencia que te diga eso? Fuera, todo eso no es válido. Ok, ahora, lo interesante es que estas dos últimas preguntas nos permiten ver lo fino,
lo detallado que es el sistema dispositivo oral. ¿Por qué? Porque hay 4 actuaciones y podemos ver que todas ellas tienen sus propias reglas. Primero, interrogatorio a testigos. Como son interrogatorios, las preguntas sugestivas prohibidas. Como son testigos, a ver, las preguntas por opiniones, conclusiones e hipotéticas. Todos ellos implican opiniones. Si saco una conclusión es una opinión, si hago una hipótesis es una opinión. Así que en adelante voy a decir opinión y ya saben que me refiero a todos ellos. Interrogatorio a testigos. Como es interrogatorio, prohibidas las sugestivas. Como es testigo, no puede dar opiniones. Prohibidas las preguntas hipotéticas por opiniones y conclusiones. Contrainterrogatorio a testigos. Es contrainterrogatorio. Primeras preguntas sugestivas, sí se vale. Es testigo, no puede dar preguntas por opiniones. La contraria a interrogatorio a testigos es un contrainterrogatorio a peritos. Las consecuencias son las opuestas. Contrainterrogatorio, preguntas sugestivas, sí. Opiniones, sí. Interrogatorio a peritos, preguntas sugestivas prohibidas. Preguntas por opiniones permitidas. Esto tienen que saber y tienen que tener los softwares bien instalados para realizar y para objetar. Todo el resto, perdón. La última, me parece que dije interrogatorios a peritos, ¿es correcto? Ya, entonces, interrogatorio, prohibidas las sugestivas, ¿no es cierto? Es perito, permitidas las por opiniones, conclusiones e hipotéticas, ¿sí? Ok, entonces, como vemos, tenemos que tener softwares instalados y saber manejar. Todo el resto son totalmente comunes a todas, porque hay gente que dice, es que es contraexamen, entonces sí hay cómo hacer preguntas compuestas. Es contraexamen, sí hay cómo hacer preguntas capciosas. Cuidado. ¿En qué momento yo haré de hecho una pregunta capciosa? ¿Será en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio? Claro. O sea, si tú quieres confundirle a tu propia testigo, problema tuyo. O sea, si me sirves del postre me lo como nomás. ¿Qué voy a hacer? O sea, claro. O sea, no voy a objetarte. Pero en el contraexamen tengo o no muchos intereses como lo hizo con la señora Blague, ese abogado. Ahí sí me permite sacar pingües beneficios. Bien. A ver, todavía tenemos unos minutos. Podemos acabar entonces con el artículo. Vamos. Comentarios relacionados con el comportamiento anterior de la víctima. Ok, esto nos debería dar vergüenza a los abogados. ¿Son o no las preguntas impertinentes? ¿Y por qué tuvieron que ponerles nombre y apellido? Porque somos inútiles. De hecho, me invitaron al debate justo cuando iban los grupos de mujeres y unas amigas me decían, mira, esto vamos a proponer. Y yo les dije con todo el desgano, otra vez, o sea, ya están las impertinentes y ahora me las pones abajo. Y cuando me cierran la boca, me gusta reconocerlo públicamente y la argumentación que me dieron fue estupenda. Sí, Diego, pero ¿y acaso eso saben los abogados y los fiscales? Así que, como no sabíamos defender a las víctimas, ahora les pusieron con nombre y apellido. Por Dios, defiendan a las víctimas. Les puedes objetar por lo uno o por lo otro. Ahí está, con nombre y apellido. Cuidado, no dejen que entren en la vida anterior. Presentada la objeción, la o el juzgador lo aceptará o negará y resolverá si el declarante la contesta o se abstiene de hacerlo. Ok. Presentada la objeción, el juez la aceptará o la negará. ¿Han visto cosas como estas? Ya, abogado, dejémosle que conteste. Ya que siga nomás. A ver. Señor juez, esta no es su hacienda. Esto es un tema de previa resolución.
usted tiene que pronunciarse en derecho. Y eso es al lugar o no al lugar. ¿Contesta o no contesta? No, bueno, ya que hable. Ok, cuidado. La ley les está diciendo tiene que pronunciarse. Es un tema de derecho. Y nos dice, aceptará o negará. En alguna parte dice, se inventará. Así que, señores, los abogados somos tan profesionales como los jueces. Y nos merecemos exactamente igual respeto. Pero el respeto no se pide, no se exige, se consigue. Y se consigue siendo técnicos. Es vergonzoso escuchar a ciertos colegas, es que los jueces son los garantistas, ellos deberían proteger. A ver, abogado, ¿a quién le pagan los honorarios? Si eso es cierto, espero que cuando le paguen los honorarios, como el juez le protegió, le vaya a dejar los honorarios. Él ha sido el responsable de esto. También vimos esto en la película. Fíjense lo que pasó. Fíjense esta pregunta. Le da el contrato y le dice, señora Black, página 16, párrafo F, dice o no, en perfecto inglés, que la póliza no pagará por procedimientos experimentales. ¿Es o no, señora Black, un hecho que hay menos de 800 operaciones en todo Estados Unidos y menos de 70 en Tennessee? Objeción sugestiva. No ha lugar. En el contraexamen están permitidas las preguntas sugestivas. Luego hace esto, se da la vuelta y le dice, no ha lugar en cuanto a sugestiva. ¿Qué te está diciendo? Inútil, por otra causa. ¿Qué era esa pregunta? ¿Ya? Capciosa, por supuesto. ¿Cuántos hechos? La testigo sabrá cuántos casos hay. Aparte de capciosa, ¿qué más es? Vamos, compuesta, perfecto. ¿Qué más? Unas que acabamos de ver hace un ratito. Repetitivas, no. Vaga, no. ¿Va o no? Opiniones. Ella sabe cuántos hay en esto. ¿Es o no impertinente preguntarle sobre temas técnicos a una testigo? Pero, si se equivoca la causa, yo no estoy aquí para suplir malos abogados. No al lugar. Un buen juez puede intervenir de oficio, por supuesto. Pero ¿cuándo? Cuando mi accionar violenta el juego limpio y el desarrollo de la audiencia. Imaginémonos que nuevamente vuelvo a hacer la tontería de una mujerzuela como esta y la compañera no objeta. ¿La jueza puede o no llamarme la atención de oficio? Por Dios. Abogado, no sé de dónde cree que está, pero aquí en este tribunal usted va a respetar a las personas. ¿Está claro? Punto. Exacto, ahí voy. Por ejemplo, si se me ocurre contrainterrogar de esta manera. Disculpa, ¿tú hace un segundo estabas o no con un...? ¿Me dejarían que le hable a esta distancia y de esta manera? ¿Estoy o no intimidando al testigo? Diego, a sentarte, no necesitas que te objeten. Si en vez de hacer una pregunta, voy preguntando una por uno todos los resultados de la Copa América. ¿Llegará o no un rato en que estás sacrificando y alargando extensivamente esto? El director de la audiencia, ¿tiene o no derecho a ver los tiempos? Sí. Por favor, cuando tiene que ver
con la relación de la audiencia, no con el fondo del tema. ¿Por qué no con el fondo del tema? Porque ahora el juez ya no es el dueño de la causa. Los dueños de la causa son las partes. Esto es jurídico, por supuesto. Las partes pueden o no llegar a acuerdos probatorios en la etapa intermedia. Con su sola palabra pueden dar por probados los hechos, punto. Ahora, si a ella le da la gana de hacer una pregunta sugestiva y a ella le da la gana de no objetar, ¿por qué carajo yo tendría que meter mis narices? No hay razón. Entonces, los jueces no son mamá gallina. No tienen por qué suplir a los abogados. Ok, muchas gracias. Creo que con eso terminamos. Estimados, agradecemos a la ponencia del doctor Salamea. De igual manera, continuando con la clase y para cerrar, el doctor Miguel Ángel Angulo. Él es docente universitario, doctor en jurisprudencia, abogado por la Universidad Central, tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca de España. Aparte es escritor, conferencista internacional y parte del grupo de planta docente de CIBLEX. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Miguel Ángel Angulo. Muchas gracias. ¿Tienes alguna diapositiva? No. Buenas tardes con todos. Bueno, una felicitación para todas las personas que han hecho parte del seminario, del diplomado, y también una felicitación por estar presentes acá el día de hoy. Siempre es importante que la gente se capacite en diversos temas, ¿no? Y más aún si es que se deja de lado tiempo de familia, tiempo de ocio, y se invierte en esta clase de diplomados. Y bueno, siempre se ve la diferencia abismal entre personas que se capacitan, tanto teórico como a nivel práctico, y de las personas que no. Esta semana hubo un debate bastante fuerte, bueno, no bastante fuerte, hubo un debate en relación a que se sostenía si... ¿Qué es importante? Si es más importante formarse con una adecuada formación conceptual, es decir, teórica, dentro del derecho penal, o si era más importante, o se le debe dar más importancia a la práctica y a todo ese desarrollo, ese andarivel que tenemos que pasar los abogados en libre ejercicio en la práctica profesional. Es decir, ¿es mejor abogado el que se forma dentro de los juzgados, dentro de las audiencias, o es mejor abogado el que se forma teóricamente? Y bueno, los abogados que no se han formado teóricamente sostienen que es mejor formarse de una manera empírica. Y en cambio, del otro orilla están los abogados que no le han dado mucha importancia al tema práctico y se han orientado más al tema teórico. Dicen que es más importante la teoría. Yo creo sin duda que sin duda las dos cuestiones van amalgamadas. Es decir, tanto la teoría como la práctica son sumamente importantes. Y ¿qué es lo importante de esto? Es que el Código Orgánico Integral Penal, a partir de su vigencia del 2014, desde el artículo 1 hasta el artículo 79 como tal, ya nos impone una serie de instituciones de carácter dogmático, teórico, que si es que no se sabe, no se estudia, no se lo va a poder aterrizar en la práctica. Y ¿cómo tú armas una teoría respecto de una defensa o una sólida acusación? Planteando una teoría del caso, ¿verdad? Pero vuelvo e insisto, si no tienes los conceptos claros, ¿cómo puedes plantear una teoría del caso? Y hoy vemos a diario cómo se refleja esta situación. Yo puedo decir, dentro de mi, digamos, poca práctica profesional, sin duda,
sin duda, doctores, que los mejores abogados que litigan son los abogados que tienen conceptos claros a nivel teórico y dogmático. Sin duda. Y bueno, después la experiencia y todo eso de la persuasión, la modulación de la voz, aprender a objetar, que es muy, muy importante. Ya se radica en una especie de estilo que tiene cada abogado y también la práctica. Pero, por ejemplo, vemos ahora cómo se dan casos, ¿sí?, en donde yo he preguntado a varios compañeros cómo formularían una defensa o una acusación. Por ejemplo, ¿cómo formular una defensa o una acusación respecto de una omisión impropia en un delito de carácter económico o una omisión en un delito de carácter económico en donde exista responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿sí?, con utilización de medios telemáticos? Eso es pura teoría. ¿Cuál es la diferencia, doctores, entre un coautor o un cómplice o un cooperador necesario? ¿Cuál es la diferencia entre una omisión propia y una omisión impropia? ¿Cuál es la diferencia entre un estado de necesidad exculpante y uno justificante? ¿Cuándo se puede reprochar respecto del nivel de reproche que existe dentro de una actividad delictiva? El nivel de reprochabilidad de una persona. Me refiero a uno de los elementos de la culpabilidad, del juicio de reproche. Entonces, todo eso es teórico. Todo eso es teórico y todo eso se deposita en la práctica. Y bueno, uno de los aspectos bastante importantes que topé en el diplomado es el tema de la autoría y la participación. No me voy a referir a todo ese andamiaje que consiste o que se da para llegar a una teoría del dominio del hecho, pero sí a establecer puntos claros respecto de las diferentes formas de autoría y participación y por qué nuestro Código Orgánico Integral Penal necesita de forma urgente una reforma en los artículos 41, 42 y 43. Ustedes ven que poco o nada de importancia se le da a los grados o a las formas de autoría. En el momento de que motiva un tribunal, la responsabilidad como tal no se le da la importancia que requiere. Y esto se complejiza mucho cuando existen casos, no me refiero a esos delitos de primera velocidad que lo establece Silva Sánchez, esos delitos de carácter directo, esos delitos de carácter simple, el A mata B, no. Cuando existe más complejidad, cuando existen varios intervinientes dentro del delito. Pero a lo que estamos acostumbrados es que o se manda por autores directos a todos o se manda por coautoría, cuando no debe ser así. Y respecto a los artículos, como digo, 41, 42 y 43, existe una mala redacción de las formas de intervención dentro del delito. Desde un inicio, el artículo 41 habla que los ciudadanos o las personas pueden ser partícipes como coautores y como cómplices, ¿no es cierto? Eso dice el artículo 41. Claro, para establecer una responsabilidad ya se debe haber establecido, previo a esto, la existencia de la infracción, es decir, una tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y luego comenzar a analizar estos elementos amplificadores del tipo penal, que es la participación. Pero, como digo, el problema es cuando no existe una adecuada acusación y una adecuada motivación. Entonces, desde el momento mismo en que hablamos de participación, doctores, en el artículo 41 estamos hablando de que existe una inadecuada apreciación normativa dentro del Código Orgánico Integral Penal, porque el hecho de participar implica no ser autor. Es decir, la participación como tal, en su concepto propio,
concierne a cooperar o a colaborar con determinado acto o con determinada circunstancia, participar. Pero no se refiere a la ejecución como tal, como autor. Sin embargo, el código establece partícipes son autores y cómplices, lo cual está totalmente inadecuado. Entonces, autor. ¿Quién es autor? ¿O cómo vamos a fundamentar que existe autoría respecto de ciertas personas? Ya cuando se haya realizado un análisis y una adecuación de su conducta a la tipicidad, se haya analizado que existe una antijuridicidad sin una causa de justificación, y también que se le puede realizar un reproche penal en torno a la culpabilidad. Entonces ahí vamos a decir, esta persona es autora por la infracción. ¿Quién es autor? ¿O qué teoría manejamos respecto a la autoría acá? ¿Por qué una persona es autora? ¿Por qué? ¿Ya? Porque cometió directamente. Y si no comete directamente, ¿qué es? Es autor el que tiene el dominio del hecho. ¿Sí? Esa teoría desarrollada por Roxin en un libro que se llama Autor y Dominio del Hecho en 1963 es la teoría que predomina dentro de los tribunales para decir que tal o cual persona es autora directa. El A mata B. ¿Qué es el dominio del hecho? Es básicamente el amo y señor del hecho, así lo denomina Roxin. O el que domina ese curso causal, ese nexo de causalidad entre el comienzo de ejecución y el resultado como tal, acción-resultado. El que domina todos esos medios necesarios para llegar a provocar un resultado. El que tiene el dominio del hecho como tal. Él es autor. Ojo, no estoy hablando de tipo objetivo, no estoy hablando de tipo subjetivo. Y ustedes van a ver por qué es importante esto. Después. Respecto a los graves casos de corrupción que se están manejando actualmente dentro del país, la interrogante es cómo acusar, en qué grado de autoría y participación acusar a todos esos intervinientes. Y por ahí se barajó una idea de establecer una autoría inmediata por aparatos organizados de poder. ¿Quién ha escuchado de esto? Por eso va a imputar Fiscalía, supongo yo, porque es lo más adecuado. Por el delito X, ¿no? No sé si es que impute por cohecho, por lo que sea. Pero se va a manejar una teoría así. No se puede. Lo que quiero que se entienda es que no se puede manejar una teoría de dominio del hecho directa. No puedo imputar así. Me hace falta fundamento, me hace falta conceptos. ¿Por qué? Porque autor es el que domina el hecho y el que provoca el resultado. Eso es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 41, específicamente, si no estoy mal, bueno, pueden ser autores y partícipes. Ya cuando hablamos en el artículo 42, hablamos de autoría directa. El primero, literal, me parece que habla específicamente de la autoría directa. El literal B, me parece que habla sobre una autoría por omisión. Recuerden ustedes que respecto del artículo 26, doctores, hay una excepción en la omisión. En la omisión solo se puede establecer una omisión impropia, dolosa, en el segundo inciso respecto de 4 bienes jurídicos, no más. ¿Sí? No más. Es decir, si hablamos de una omisión impropia respecto de un delito de carácter patrimonial o incluso respecto de un delito de carácter sexual, no se puede establecer una omisión impropia como tal. No propia, impropia, de carácter doloso, porque el código te restringe en el segundo inciso. Pero el artículo 42, no nos desviemos a la omisión, te habla sobre esa autoría por omisión. Ahora, la cosa se complejiza más cuando hablamos de autoría mediata y coautoría. ¿Quién puede ser coautor? ¿O por qué es coautor? Yo he visto en motivaciones, en sentencias y en acusaciones fiscales en donde llega el fiscal y por existir varios intervinientes dentro de la realización del hecho delictivo, acusan por coautoría. Y eso está evidentemente mal.
Porque el código normativamente te establece ciertos requisitos que debe cumplir una persona para poder ser imputado como coautor. Autor y coautor reciben casi la misma pena, o podrían recibir la misma pena, asimismo como el autor mediato. El coautor, primero, división de plan global. Debe constatarse que haya existido un acuerdo, un plan global previo. ¿Sí? Por eso en la norma habla de coadyuvar a la ejecución. Debe haber un plan global. ¿Sí? Aparte de eso, debe haber una división en el aporte para el plan global. Cada una de las personas va a contribuir con un pedacito para poder realizar ese plan global, ese plan final. Y cada una de esas personas tiene un dominio funcional del hecho. Ya no se habla de un dominio del hecho. Se habla de un dominio funcional porque va en función de la realización de un plan global. Eso no lo digo yo, eso no lo dice... eso lo dice el creador de la teoría, eso lo dice Roxin. Y todos los que vienen delante de Roxin. A algunos les gusta Roxin, a otros les gusta Jacobs, en fin. Pero eso es lo que dice Roxin. Debe haber una división funcional del hecho. Otro requisito, el aporte debe ser necesario, debe ser importante respecto de ese plan global. Y lo último que siempre se olvidan respecto de la coautoría es que la ejecución, perdón, el aporte, la conducta, debe ser realizada en el momento de ejecución del acto. ¿Sí? Por eso la norma te dice, quienes coadyuven, ¿sí?, a realizar a la ejecución de un acto de manera importante. Eso representa la coautoría como tal. Entonces, ejemplificando o aterrizándolo en un ejemplo, 3 sujetos se reúnen una noche y acuerdan robar un banco al día siguiente. Y se dividen funciones. El primer sujeto tiene que someter al guardia, el segundo sujeto tiene que desactivar la alarma, el tercer sujeto tiene que extraer el dinero de la caja, del banco. Miren ustedes que si es que uno de ellos no realiza ese aporte, el plan global se cae. Todos ellos realizan, el delito tiene un camino, ¿sí?, una línea de tiempo podríamos hablar, entre actos preparatorios, comienzo de ejecución, ejecución como tal, y en ciertas ocasiones actos de encubrimiento. Acá hablamos de que la intervención debe ser en el momento de ejecución del delito, no en el comienzo de ejecución, porque estaríamos hablando de otro instante en donde podríamos hablar de tentativa o algo así, pero acá debe ser en el momento de ejecución. En el caso que les planteo, existe una división de todos esos 3 sujetos. Cada uno tiene un dominio funcional respecto de su acción. Si es que quitas a una de sus intervenciones, el plan global se cae. Y todos realizan la intervención dentro del momento de ejecución. Solo ahí se puede hablar de coautoría. ¿Por qué? Porque si yo le digo al sujeto que va a desactivar la alarma que no la desactive en el momento de ejecución, es decir, cuando voy a entrar a robar y me desactiva 2 horas antes o un día anterior, ya no estoy hablando de una coautoría como tal, porque no tengo intervención dentro del momento de ejecución, dentro de la ejecución del acto como tal. Así sea el aporte como principal. Estoy hablando de una complicidad o, en cierto modo, una cooperación necesaria que el código no lo contempla. Respecto de la coautoría. Y cuando hablamos de autoría inmediata, acá el Código Orgánico Integral Penal sitúa en el artículo 42 la autoría inmediata, pero hay un error, como les dije, normativamente. ¿Por qué? Porque dentro de las formas de autoría inmediata mete también formas de participación como la inducción. ¿Sí? ¿Quién es básicamente el autor mediato o cuando se habla de una autoría inmediata? Es cuando existen 2 sujetos, el de adelante y el de atrás, el autor inmediato y el autor mediato. El autor mediato es el que domina el hecho, el que hablábamos anteriormente.
Y el autor inmediato es la persona que realiza el tipo objetivo como tal, pero que es un instrumentable, es decir, es un instrumento del autor inmediato. Por lo tanto, no existe responsabilidad penal de esa persona, porque puede actuar con coerción de su voluntad, porque puede actuar con su coerción psíquica, física, o actuar en un error de prohibición invencible. ¿Sí? Es decir, una persona, yo la utilizo como un instrumento, es una instrumentalización, es decir, objetivizo a esta persona para yo poder cometer un delito. Por ejemplo, yo quiero matar a mi esposa, tengo un hijo y utilizo a mi hijo de 5 años para que dé un vaso puesto de veneno, digamos, a su madre. Evidentemente, ahí no habría responsabilidad penal, pero estoy utilizando a otra persona como un objeto. Ese es un ejemplo o de los ejemplos más claros. Pero existen otros puntos en donde se refleja de mayor forma la autoría inmediata. Cuando las personas, los autores inmediatos, los que cometen el tipo objetivo, actúan bajo un error invencible, ya sea de prohibición, y cierto sector de la dogmática hablan de un error de tipo invencible. Por ejemplo, engaño a un notario para realizar una falsificación de documento, con una falsificación ideológica. Él no sabe, está actuando en un error. Y la participación, para no extenderme mucho. Otra cosa que quería topar respecto a la autoría es la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Esa es la teoría que van a manejar o que se está manejando para poder realizar las imputaciones en los temas de corrupción. Esta teoría la desarrolla de igual forma Roxin en el 68 con el objetivo de juzgar organizaciones criminales y estados que son completamente dictatoriales, que vulneraban derechos humanos. Pero existen ciertos requisitos. Primero, que la organización como tal sea organizada para realizar actos delictivos dentro de su estructura. Segundo, que exista fungibilidad dentro de los intervinientes, dentro de los que integran esta organización. Cuando hablamos de fungibilidad me refiero a que si yo saco a uno y meto a otro, tengo que tener la plena seguridad que esa persona va a funcionar de igual forma que el que lo saqué. Es decir, es un engrane para que la organización funcione, siga adelante. Debe haber una estructura jerarquizada de poder. Pero no importa que los subalternos conozcan a los jefes jerárquicos superiores. ¿Sí? Eso básicamente es la autoría inmediata y todos son autores mediatos, ¿no? Todos responden por autoría inmediata. A mí no me calza mucho esta teoría para manejar respecto de lo que está pasando y como les había comentado, porque yo no puedo asegurar en esos casos específicos que se han destapado en el Ecuador que exista fungibilidad primero, y segundo, que la estructura criminal, mejor dicho, que esa estructura sea para cometer delitos, porque si bien es cierto, se tomó en parte la institucionalidad estatal para poder cometer delitos, no podemos hablar que esa institucionalidad fue creada con la finalidad de cometer delitos como tal. Entonces, no me cuadra mucho ese tema de la autoría inmediata por aparatos organizados de poder. Eso respecto de la autoría. Doctores, esto es muy, muy importante al momento de realizar una acusación y al momento de plantear un caso de defensa, porque cada forma de autoría o cada grado de autoría, ya sea autoría, coautoría, autoría inmediata o autoría inmediata por aparatos organizados de poder, tiene diferentes requisitos y diferentes formas. Si no se cumple, porque el código mismo lo establece, evidentemente no podemos acusar a alguien y en cierto modo sentenciar a alguien por un grado o una forma de autoría que no ha cometido, que no se ha constatado dentro del acervo probatorio a lo largo del proceso. Si falta uno de los requisitos, por ejemplo, de coautoría que establece normativamente el código, no podemos hablar de coautoría. Ahora, una cosa ya para dar paso a los doctores que están acá.
a mí se me viene una duda al momento de analizar los artículos 41, 42 y 43. Porque respecto de la participación, no autoría, participación, hablamos de inducción, cooperación necesaria y complicidad. Si ustedes ven el artículo de la autoría mediata como tal, ustedes van a ver que dice, son autores mediatos los que induzcan a realizar determinado hecho. Entonces, normativamente, el Código Orgánico Integral Penal estaría dotando de dos requisitos a una persona, tanto de participación como de autoría mediata. ¿Verdad? Porque dice, son autores mediatos los que induzcan. Inducir es una cosa, ser autor mediato es otra. Entonces, ¿por cuál se decide o por cuál nos decidimos dentro de la argumentación de lo que dice la norma? Esa es mi duda y hay que despejarlo. ¿Ok? Doctores, muchas gracias y doy paso al doctor Villagómez y al doctor